Te voy a dar 5 trucos, 5 claves, 5 pistas, llámale como tú quieras, pero 5 formas para que desocultes, descubras, para que te encuentres con los secretos familiares que nadie te ha contado y tú que estás elaborando tu árbol genealógico, que estás investigando en tu transgeneracional, quieres descubrir. El primero, si estás analizando tu árbol genealógico, tu transgeneracional, y vienes de la mano de la biodescodificación, vamos a utilizar una forma muy práctica de descubrir secretos. Y es, si tú sabes de qué forma murieron, ya sabes que cada enfermedad está asociada a un conflicto emocional, así que puedes ir tirando del hilo y si por ejemplo descubres que alguien murió por un problema en el páncreas, imagínate un cáncer de páncreas, bueno, esos conflictos graves de páncreas están asociados con la ignominia, es decir, con una situación muy difícil de asimilar que muchas veces está asociado con problemas económicos. Es decir, puede ser que hubiera un problemita con la herencia, con el reparto, con el dinero, con lo que estaba pasando en temas de dinero. Así que, si nadie te ha dicho qué pasó, pero tú sabes que alguien de tu familia murió por un cáncer de páncreas, por ejemplo, quizás puedas investigar y descubras que hubo una pelea grave entre dos miembros de la familia y que eso hizo que alguien, bueno, pues enfermase y lo pasase mal. Como hay un secreto familiar, hay algo que no se quiere contar, pero tú tienes que estar muy atenta, muy atento a pequeñas señales. Si queremos desocultar secretos, pero los secretos son secretos porque no se cuentan y nadie habla libremente de ellos, tenemos que estar con las antenas desplegadas, ¿ok? Muy atentos, con las orejas muy desabrochadas, muy alertas y con la vista fijándose en los detalles, ¿ok? Así que nos basamos en la biodescodificación para ir buscando señales. Ya digo que esto sirve para descubrir muchos secretos, que yo también he tenido que tirar del hilo de estos secretos, es decir, de ir leyendo señales en mi árbol porque hay mucha información que no tenía y es muy habitual que no tengamos toda la información que quisiéramos tener de nuestro árbol. Es muy habitual, así que nadie se desespere, pero vamos a utilizar lo bueno de la biodescodificación para descubrir, desocultar secretos familiares. Segunda clave. ¿Qué sabes de las muertes? Está un poquito asociada con la primera. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos cuentan una parte de la historia o nos hablan, por ejemplo, de la abuela, del bisabuelo, de tal, vale. Y nos dicen, bueno, pues es que murió. Murió de repente. ¿Cómo? No se sabe. A ver, es cierto que puede ser que hace 50, 80, 100 años pues no se supiera como ahora la causa de la muerte, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay veces que cuando no se dice absolutamente nada y, bueno, se puede llegar a sospechar un poquito de por qué no se cuenta nada, es decir, si tú lees como toda la novela de tu familia y de repente de una persona se dice, bueno, se murió y punto, no se sabe nada. Si no hay como tristeza, si nadie te habla de, jo, qué pena que murió de repente, o qué mal se pasó cuando murió, si sobre la muerte de una persona no se dice nada, simplemente se dice, se murió y ya está, vamos a empezar a sospechar que aquí no tenemos que hacer culpable a nadie ni tenemos que mal pensar de entrada, pero sí que, como digo, tenemos que leer entre líneas. Entonces, quizás hay una muerte que no estuvo bien aceptada. Es decir, ¿cuáles son las muertes que no estaban bien aceptadas? Pues los suicidios, los asesinatos, quizás pues esas situaciones que moralmente no estaban bien vistas, o bueno, por cuestiones religiosas o sociales no estaban bien vistas, entonces se tapan y dicen se murió, ya está. Hoy hay veces que las enfermedades psiquiátricas, enfermedades mentales, también se tapan. No, es que le dio frío y se quedó así. Yo conozco una historia que justificaban una enfermedad muy grave porque estaba en el río, se bañó y cogió frío. Y ya está. Y se quedó muy malita. Con una enfermedad psiquiátrica. Entonces, hombre, pues la historia es un poquito rara, ¿verdad? Que uno puede coger frío, una neumonía y todo lo que pueda ser, porque el agua del río está muy fría, pero claro, había una explicación ahí un poquito rara, era sospechosa. Así que vamos a analizar esas muertes que no se conoce la causa, pero que además cuando hablan de la muerte de esa persona no hay un sentimiento, no hay una emoción, no hay como un apego hacia esa persona y hacia lo que significó su muerte, ¿vale? Así que segundo truco para descubrir y desocultar secretos familiares. Tercero, investiga esos vacíos. Como te digo, son pequeñas claves que están relacionadas unas con otras, pero necesitamos ser conscientes de esos vacíos. Por ejemplo, si se habla mucho de la abuela, de la abuela, de la abuela, de lo que nos quería, de lo que nos cuidó, de lo trabajadora que era, de todas estas cosas. Pero apenas se habla del abuelo, quizás es que hay algo oculto del abuelo. Quizás hay algo que no estaba bien visto de lo que hacía. Quizás, pues, y me da igual que sea el abuelo que la abuela, que la bisabuela, que el padre, que la madre, o quien ejerciera el rol materno, paterno o de la abuela.
Quizás, pues bueno, tenía una conducta inmoral, pues tenía amantes, tenía hijos fuera del matrimonio, estas cosas que pasan en cualquier familia y que se ocultan porque en verdad los secretos también tienen un sentido. No se quiere que la generación siguiente esté contaminada, por decirlo así, de las cuestiones más bien sucias. Todo esto lo pongo entre comillas, cuando digo sucio, por ejemplo, cuando digo lo que no estaba moralmente bien. Pero bueno, es como que yo no le quiero contar a mi hijo todo lo feo que yo he hecho. Entonces yo lo oculto, me lo callo, lo adorno, guardo un silencio absoluto o distraigo la conversación y distraigo la atención para que no se dé cuenta nadie de aquello, ¿no? Entonces, en los vacíos vamos a encontrar información, vamos a sospechar, vamos a investigar. Si no se habla de algo es porque ahí hay algo, ¿vale? Si se ensalza mucho a una parte de la familia y a la otra no, pues ahí pasaba algo. Si de repente sé todo de mi línea materna, pero de mi línea paterna no sé nada, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Entonces, tenemos que ir tirando del hilo, con calma, con cariño, porque una cosa hay que tener muy clara, y esto es la cuarta clave que te doy, que tienes que ser muy, muy, muy consciente, y es que a veces tenemos en un pedestal a ciertas personas de nuestra familia. Es decir, me crió, por ejemplo, mi abuelo y le adoro y es que le quiero muchísimo y para mí ha sido más importante que incluso que mi padre. Y bueno, y resulta que no sé muchas cosas de su vida, que estoy haciendo el árbol genealógico y hay muchas cosas que no sé, pero lo que sí que sé es que era muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, no te lo voy a negar, si era bueno, era bueno. Pero si no bajas del pedestal a esa persona, quizás tú también te estás impidiendo descubrir ciertas cosas de su vida que te permitirían hacer el árbol transgeneracional y te permitirían resolver conflictos que tienes tú en tu vida presente. Entonces, es muy importante que bajes del pedestal, porque descubras lo que descubras de esa persona, no va a implicar que esa persona sea menos digna de tu amor o de tu respeto, sino que eso implica que hizo fallos, que cometió fallos, pues como todos. Nos tenemos que quitar como ese antifaz que nos impide ver la realidad de una persona, bajarlo del pedestal, porque así nos predisponemos, nuestro inconsciente también recibe esa información de, bueno, estoy abierta o abierto a recibir información, sea lo que sea que pasase, ¿vale? Así que vamos a bajar del pedestal, todos tenemos aciertos y errores, todos tenemos buenas intenciones, pero a veces también tenemos malas intenciones, porque es que somos humanos y estamos aprendiendo, ¿ok? Y quinta clave ya, es que yo te voy a hacer una pregunta y esto ya depende de ti. Es que tú respondas, no me lo cuentes porque si es tu secreto no me lo tienes por qué contar, evidentemente. Por cierto, suscríbete al canal si no lo has hecho ya porque hay más vídeos de transgeneracional horneándose, ¿eh? Venga, suscríbete al canal, dale a la campanita y ahora sí, la quinta clave, ¿cuál es? Bueno, yo ahora tengo una pregunta, ¿cuáles son tus secretos? ¿De qué eres incapaz de hablar? ¿Qué no quieres contar a nadie? ¿Qué es eso que esperas que nunca jamás se sepa de ti? Porque quizás ahí está la semilla de lo que alguien de tu familia también ha estado ocultando. Porque muchas veces esos secretos, y yo lo he visto mucho en consulta, hay muchas personas que tienen un secreto y cuando se atreven a contarlo, cuando se atreven a sacarlo a la luz, luego dicen, pero si no era para tanto. ¿Y yo por qué me he comido tanto el coco con esta historia de que no había que contarla? Además de que hay una descarga de energía, además de que eso puede estar relacionado con un estrés oculto que se asocia con una enfermedad, es que te das cuenta que no tenía sentido. Pero evidentemente ha habido una educación, ha habido una transmisión inconsciente de que ciertas cosas se cuentan y ciertas cosas no se cuentan. Así que quizás lo que tú guardas como un secreto, quizás alguien más lo guardó. Si tú eres consciente de cuál es tu secreto, quizás tires del hilo y encuentres que alguien más vivió lo mismo. Porque por lógica es muy probable que alguien más viviese lo mismo que tú estás viviendo. Y la lógica nos diría que tú lo estás viviendo para trascenderlo, para vivirlo de otra forma, para resolverlo de otra forma, de una forma más positiva. Es decir, tampoco vayamos en, bueno, alguien abusó de mi tía y si yo me entero que alguien abusa de mi hermana, pues voy a matarlo, porque como nadie mató a aquel abusador, por ahí no vamos, por ahí no vamos. Vamos siempre por la vía del perdón, por la vía de la compasión, por la vía del amor. Una de las grandes lecciones que tenemos que aprender todos en esta vida es el perdón. Así que vamos a analizarlo, vamos a tener mucha capacidad de aceptación y de que descubramos lo que descubramos de nuestro árbol genealógico, no culpamos a nadie. No nos hacemos las víctimas, no es que a mi abuela le pasó esto y ahora yo soy la víctima, no. Sino que hacemos esa aceptación, lo descubrimos, lo integramos y, bueno, seguimos avanzando en nuestra vida. Una cosa que no he dicho, que al árbol genealógico
nos acercamos y empezamos a analizarlo y a investigarlo con un propósito. No vamos a hacer turismo transgeneracional. No vamos a ver qué desoculto, a ver qué saco de aquí, a ver si mi vida es como una novela turca o es peor. Bueno, ¿por qué no suele funcionar si vas a hacer turismo transgeneracional? Porque el inconsciente de tu familia te va a hablar en la medida que tú estés dispuesta o dispuesto a recibir información. El inconsciente es más listo, entre comillas, que tu consciente. Así que acércate con una buena intención y con esa capacidad de recibir para que tu inconsciente vaya hablando y esos secretos se vayan desocultando. Espero que te haya sido muy útil este vídeo y nos vemos prontito en otro vídeo nuevo. ¡Chao!